¿Inaugurará Carles Pérez la operación salida en el Celta? Analizamos su vinculación con Grecia. Hoy aquí, en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo muy bien. Un día más aquí para repasar la actualidad, esta vez en formato encapsulado, no más de 12, 13, 14, 15 Aprox. minutos. A veces se nos va a 20, 30. Bueno, nos gusta hablar, no pasa nada. Es algo Pero bueno. más que hablar, Piedras, hay algo que nos gusta todavía más. Que la gente le dé like. Por favor. Que la gente Que le dé tenemos like. a Germán explotado este verano. Ahí lo tenemos. Hombre. Como en cada vídeo sabéis que os ponemos ese reto de 1000 likes para que este canal siga creciendo día tras día. Así que Tenías que haber tirado sea el medio de referencia en clave celta, si es que no lo es ya. Por ahí tenemos a Germán, así que recordar darle un botoncito de like que nos ayuda muchísimo. Reto 1000 likes para hablar en este vídeo, Lucas Peteiro, de el interés del Aris de Salónica en Carles Pérez. Ya hace bastante tiempo salía la noticia, después con el paso de los días, de las semanas, pues parecía que había quedado nada y ahora vuelve a salir y hoy aquí vamos a analizar qué de cierto hay en ese interés del Aris de Salónica en contar con Carles Pérez. Sí, las primeras informaciones que vinculaban a Carles Pérez con el equipo griego pues datan de hace más de un mes de antigüedad, más o menos. A principios de junio se empezaba a hablar ya de esta posibilidad. El primero en indicarlo en Twitter fue Cazurreando, que vinculaba a Carles Pérez con el Aris de Salónica con motivo de que el exdirector deportivo del Getafe, Rubén Reyes, que había cambiado de aires y se había ido a la ciudad helena, a Salónica, pues decidía llevarse a Carles Pérez. TQHT contactaba con el entorno de Carles Pérez y decía, oye, ¿qué hay de nuevo, amigo? ¿Qué hay con esto? Y lo que nos decían es 2 de julio, pretemporada con el Celta. Exacto. Eso es lo único que hay. Pasó el tiempo, llegó esa fecha, Carles Pérez se incorporó a la dinámica del Celta en pretemporada y pues a partir de aquí Marcos Piedras abre un nuevo abanico porque pasamos el capítulo 1, pasamos esa fecha de pretemporada con el Celta y vuelven a resurgir las informaciones que vinculan de forma más bestia si cabe pues al jugador catalán con el equipo griego. Exactamente, la primera noticia que conocíamos era esa, la adelantaba Cazurreando, experto en el mercado de fichajes. Sí que es verdad que de primera red, también teniendo en cuenta segunda división y que también en primera, y que decía que su exdirector deportivo, Rubén Reyes, quería llevarse a Carles Pérez al Aris de Salónica. Para los que os preguntéis, ya lo acaba de decir Lucas, Rubén Reyes, ¿quién es? Actual director deportivo del Aris, exdirector deportivo del Getafe. Él fue el que la temporada pasada se llevó cedido a Carles Pérez del Celta al Getafe. Como bien sabemos, el jugador catalán que ha estado cedido esta temporada a las órdenes de José Bordalás, en una temporada que podríamos decir en el Getafe que fue de más a menos, quizás también condicionado por un Getafe que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones en postpartidos, en previas a la hora de analizar a posibles rivales, por la salvación, también por la lucha europea. Un Getafe que en este principio de temporada, recordaremos siempre ese primer partido de José Bordalás en San Mamés con el Geta, con Uche, jugador que venía de segunda centro. federación, Sí. centrocampista pivote, de delantero centro. En el Getafe Club de Fútbol, Carles Pérez, 30 partidos disputados, 1.580 minutos los que jugó el jugador catalán y en los que anotó 3 goles. Hay que recordar, doblete en el campo de la Real, aquella victoria, si no me equivoco, 1-3 del Getafe frente a la Real Sociedad y un gol, tan solo un tanto en el Coliseum frente al Villarreal en un partido que finalmente acabaría perdiendo el conjunto de José Bordalás. Una cesión, esta que pactaban Celta y Getafe, hay que recordar, una cesión en la cual el Celta se hacía cargo del 60% del salario del futbolista, el Getafe pagaba un 40%, que todos esperábamos a principio de temporada, viendo las bajas, viendo los pocos recursos que tenía José Bordalás, que fuera buena, pero que no se tradujo en eso, Lucas, y en Getafe acabaron bastante cansados de Carles Pérez. Sí, Getafe parecía el destino ideal para el extremo catalán porque cuando llega Carles Pérez, por hacer un poco de memoria al aficionado que no siga tanto la liga en general y solo al Celta, llega un Getafe que literalmente no tenía jugadores de banda, no tenía tampoco apenas delanteros porque Borja Mayoral estaba fuera de combates, había vendido, creo recordar, a Ersonal, ¿no? o también estaba fuera de combate. Bueno, el caso es que jugadores de banda como Carles Pérez tenía entre 0 y nada. Por lo tanto, los aficionados del Celta decíamos sitio ideal para que Carles vaya, se revalorice y, ¿por qué no?, coja un poquito de ese ADN Bordalás que le haga ser un jugador más completo de cara a un futuro. 3 goles, 2 de los cuales son el mismo partido en la visita del Getafe a la Real Sociedad, que se saldó con victoria por 0-3, creo recordar. Ni una sola asistencia y una temporada que yo creo que a todas luces está por debajo de las expectativas que habría sobre Carles Pérez después de ya un año, el año en el que fichó en propiedad por el Celta, que también, evidentemente, matizado y marcado por la mala dinámica que hubo con Rafa Benítez y después vino Claudio a arreglar el pitote. Bueno,
un Carles Pérez que cadena, en definitiva, 2 temporadas en las que se va devaluando desde lo que hubiese demostrado en la temporada en la que estuvo cedido procedente de la Roma hace ya 3 años en Vigo. Exactamente, como decíamos antes, esta era la noticia que adelantaba Cazurreando hace ya más de un mes. Desde aquella, rumores en medios turcos, rumores en medios griegos, pero sabemos que esas páginas, esos usuarios que analizan el mercado turco, el mercado griego, no son de todo de fiar, pero estos días conocíamos la noticia que adelantaba el Faro, porque en Vigo incluso estaba hablando de que el Celta podría estar negociando la rescisión de contrato de Carles Pérez, pero el Faro de Vigo que lo aclaraba y decía el Celta no negocia con Carles Pérez la rescisión de su contrato, sino su cesión al Aris de Salónica. Las discrepancias actuales están en el porcentaje del salario que asumirá el club griego. Punto importante aquí. Vuelven a salir las noticias que relacionan a Carles Pérez y al Aris de Salónica, con lo que parece que lo que adelantara Cazorreando en su día iba a lo correcto. Y nos volvemos a poner una tesitura importante. El Celta negociando la cesión con el club griego, pero el punto que más discrepancias puede haber, como bien decía el Faro, el salario del jugador, el salario de Carles Pérez. Para muchos dirán, bueno, es un futbolista más, pero no lo es, y quizás aquí sí que hay que hacer un punto y hacer un poco de memoria para los que esos, como dices tú siempre, que celtistas que se unen a tenías que haber tirado y se hacen del Celta. Ahora tenemos que ir atrás a los que ya varios años llevamos siendo del Celta. ¿Cuándo llega Carles Pérez a Vigo? Carles Pérez llega en la temporada 22-23 al Celta, cedido por la Roma. En aquel entonces era uno de los fichajes galácticos que hacía el Celta para aquella temporada, la primera temporada en la cual estaba Luis Campos al frente del Celta de Vigo. Empezaba la temporada con Eduardo Germán, el Chacho Coudet como entrenador. Finalmente la terminaría acabando Carlos Carballal y Carles Pérez, que llegaba para reforzar el equipo junto a Luca de la Torre, Williot Suedberg, Unai Núñez, Óscar Agustín Rodríguez, Marchesín, Óscar Rodríguez, Esther Larsen, Gonzalo Paciencia. Era uno de los fichajes de aquella temporada, tantos fichajes que hubo, y que fue una buena temporada de Carles Pérez, aquella en la que estuvo cedido en Vigo. Disputó 37 partidos, 2.409 minutos con la camiseta del Celta, en los cuales anotó 5 goles y repartió 6 asistencias. Todos en aquel entonces estábamos encantados porque decíamos haber visto a ese Carles Pérez que tuvo aquella oportunidad en su día en el Barça. Sí. También un Carles Pérez que en la Roma sí que es verdad que tuvo alguna aparición en europea, en la Liga, pero que no acabó ganándose la regularidad, que tampoco era de la confianza extrema, si no me equivoco, en aquel entonces de José Mourinho, cuando Carles Pérez llega de la Roma cedido al Celta, y que encadenó una buena temporada en Vigo, una temporada que no empezaba de la mejor forma con el Chacho, que acababa destituido después de una derrota contra la Almería, creo recordar, por 3-1, y que con Carlos Carballal pintaba muy bien, hasta que después de un Español Celta 1-3 ganaba el Celta ese partido con gol del propio Carles, viene un parón de selecciones y el equipo físicamente se le cae a Carlos Carballal, llegando hasta la última jornada con posibilidades de descender a segunda división, como bien todos recordamos aquel Celta-Barça, el estreno de marcador con gol de Gabri Veiga. Una vez terminada esa temporada, Peteiro, ¿qué pedía el celtismo? Que había que fichar a Carles. ¿Qué hizo el Celta? Fichar a Carles. 5 goles y 6 asistencias había firmado la anterior temporada y el Celta jugó de aquellas, haciendo un poco de memoria, con esto que tanto está de moda ahora de cierre de ejercicio, cuadrar cuentas para no dar pérdidas, ese tipo de cosas. La Roma necesitaba cuadrar cuentas, la Roma quería ingresar por Carles Pérez una cifra cercana a los 7, 8, 9 millones de euros y el Celta, apurando a justo el último día antes de que se cerrase el ejercicio a finales de junio, se llevó a Carles Pérez por 5,5 millones de euros, que era un precio muy por debajo del valor que pedía la Roma, pero era un precio que le hacía a la Roma cuadrar cuentas y no dar las pérdidas que presumiblemente iba a dar. De esa forma, pues a priori por aquel entonces se esperaba un bueno, bonito y barato de manual, ¿no? Un Carles Pérez que ya lo has tenido cedido, un Carles Pérez que había hecho 5 goles y 6 asistencias, que encajaba pues como ese jugador de banda diferencial llamado a marcar las diferencias con la camiseta del Celta durante, pues quién sabe si 2, 3, 4 temporadas, pero la realidad es que pues su primera temporada siendo jugador en propiedad del Celta, dejó bastante que desear y esos 5,5 millones eran el menor de los problemas, Marco. Sí, Piedras. Era el menor de los problemas porque lo decías tú, Carles Pérez llegaba traspasado desde la Roma, hay que recordar, en esa temporada de centenario, temporada en la cual la empieza Rafa Benítez, que la termina Claudio Giraldez. Ni con el entrenador madrileño vimos una buena versión de Carles, ni tampoco con Claudio Giraldez. Sí que es verdad que con la llegada de Claudio Giraldez, primer partido el que se jugaba en el Ramón Sánchez Pizjuán, suplente era Carles Pérez, pero tras la lesión de Javier Manquillo en un cambio valiente, como no, de Claudio Giraldez, pone a Carles Pérez de carrilero derecho y acaba anotando, si no me equivoco, el gol del empate en aquel partido que acabó ganando el Celta 1-2 con goles del propio Carles y gol de Strand Larsen. A partir de ahí tuvo alguna participación más con Claudio Giraldez, Carles Pérez, pero
no para ganarse la confianza del técnico de Oporriño. Y fue esta temporada que ya conocimos cuando sale finalmente cedido al Getafe. Decía Lucas, el mayor de los problemas no son los 5,5 millones que se pagaron por Carles Pérez, el mayor de los problemas, y por eso hacemos este vídeo hoy, está en el salario de Carles Pérez, esa discrepancia que hay ahora mismo entre Celta y Aris de Salónica en el porcentaje de pago de cada uno de los clubes del salario del futbolista de Granollers. ¿Y por qué decimos esto? El Celta en aquel entonces con María Mourinho y Luis Campos firman a Carles Pérez con un salario que estaba top 3 de la plantilla del Celta y además de eso un salario que nos consta y a diversos medios han publicado ya esta información. Carles Pérez tiene un contrato progresivo con el Celta. ¿Qué quiere decir tener un contrato progresivo? Pues que cada temporada de Carles Pérez que está en Vigo tiene un salario superior al de la temporada pasada. Es decir, el Carles Pérez que viene del Getafe cobra más que el Carles Pérez que se fue al Getafe hace apenas unos meses. ¿En qué implicaría esto el Celta y por qué puede estar negociando porcentaje arriba, porcentaje abajo el Celta con el Aris? En el límite salarial del club, en esa escala salarial que tiene el Celta a día de hoy. Sabemos que está muy comprometida la economía, que ya se ha recuperado cierta parte y que el cierre de ejercicio del año anterior va a quedar en positivo, pero ahora para que lleguen jugadores como Brian Zaragoza, que haya llegado Ferran Jutgla y que pueda llegar otro tipo de jugadores, hay que liberar masa salarial. ¿Y por qué estamos discutiendo eso? Porque lo estáis viendo en pantalla. En la escala salarial del Celta, Carles Pérez es el tercer futbolista con asterisco que más cobra de la plantilla. ¿Por qué con asterisco? El que más cobra es Yago Aspas y tras el fichaje en propiedad de Ilaix Moriba, creemos que su salario está por encima del de Granollers, del de Carles Pérez. Pero lo más dramático de esta imagen incluso no es ni el salario de Carles Pérez, sino que de los 4 futbolistas que aparecen en pantalla, Yago Aspas, Ilaix Moriba, Carles Pérez y Unai Núñez, los 2 últimos no cuentan para el Celta, no cuentan para Claudio Giraldez y quieren tener que salir de Vigo. Con Carles podemos estar ante la primera salida de las cuales quiere el Celta, las otras que ha tenido, como la de Fer López, era una que no se esperaba el Celta y que se acabó dando. Con Carles el Celta quiere iniciar ese mercado de salidas. El Aris parece una posibilidad. A día de hoy habrá que ver qué porcentaje de salario paga el Celta, qué porcentaje de salario paga el Aris, pero sí que abriría una ventana grande al Celta el que en el mes de julio sacar a Carles Pérez del equipo, aunque se ha cedido, en el cual que el Celta va a tener que pagar gran parte de la ficha, pero podría abrir otras operaciones para negociar salario de Brian, negociar salario de otro tipo de fichajes, porque falta mucho por reforzar en Vigo. Sí, queda por reforzar precisamente la parcela derecha de ataque en la cual actúa Carles Pérez. También hay que encontrarle un compañero de banda a Willow Schubert, que ahora mismo está huérfano tras la marcha de Alfon. Y pues por ahí pasan también las posibilidades del Celta. Ahora mismo Aris de Salónica con el Celta está en la misma tesitura que está el Celta, por ejemplo, con el Betis por Borja Iglesias. La prisa, entre comillas, le corre al Celta por liberar esa masa salarial que ocupa Carles Pérez para poder firmar definitivamente o incluso subir la puja por algunos jugadores a los que está optando. Y bueno, sería interesante para el Celta sacárselo cuanto antes, pero no por ello. Está un poco el tema de aguanto más y tardo más en acudir al mercado porque he esperado hacer hueco, o firmo algo quizás un poquito por debajo de mis expectativas a nivel de lo que me libero de salario, pero un problema menos y ya me centro en el futuro. Cosas del fútbol, no hay una receta mágica, la fórmula matemática exacta en las secciones deportivas y sobre todo en los clubes de fútbol no existen. Es muy complicado hilar fino y acertar en absolutamente todo, pero esta es la situación del Celta ahora mismo con Carles Pérez. Yo he hecho una llamada estos días a un querido amigo del celtismo y viejo recordado seguramente para todos vosotros, que era un compañero que tendría Carles Pérez en el Aris de Salónica, que nosotros, que el de Pion Existo, y me ha dicho que estaría encantado de compartir Pion en la izquierda, Carles en la derecha, delantera en el conjunto griego. Así que esperemos. Las noticias que hay a día de hoy en clave Celta es esa, que es que Celta y Aris de Salónica están negociando la cesión de Carles Pérez. Nos sacamos un problema para esta temporada y la que viene, Dios dirá, o en propias palabras, Marco Garcés dirá. Un día más os recordamos que un like nos ayuda muchísimo. Reto 1000, como todos los retos que estamos teniendo para los vídeos y para los directos. Y como dice Lucas Peteiro, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Un abrazo. Chao, chao. A portarse bien.